Buenas tardes. Bueno, continuamos con el desarrollo de la bolivia 7 del programa de estudio. Habíamos quedado en la clase anterior en el punto 1F. Bien, esta es la clase número 7 que corresponde o que está programada para el día 7 de octubre de este año. Bien, ahora vamos a dar desarrollo, a continuar con la aplicación de una sola ley, excepción. Bien, frente a esto, todo juez, frente al juzgamiento de un hecho concreto previsto por dos leyes distintas, no puede colocar a la vez en forma separada ambas disposiciones. Es decir, no es correcto que reciba de cada una de ellas los preceptos que favorezcan al reo y deseche los que no lo beneficien. Por ejemplo, el tipo según una ley y la pena según otra ley. Digamos, tal proceder no resulta ser válido porque al mismo no es otra cosa que no se trata de otra cosa que confrontar y utilizar ambas disposiciones con sus distintas complejidades. Así las cosas, al magistrado en esta situación no le cabe otra tarea que no sea el de establecer en realidad cuál de aquella de esas dos es la más benigna. Digamos, dicho de otra manera, mediante un examen, haciendo un examen comparativo, lo que hace el juez es seleccionar tan solo una ley aplicable, pues resulta contrario derecho sobreponer a un mismo caso y en forma simultánea sucesiva disposiciones de leyes diferentes, pues bajo este mismo mecanismo aquel no estaría empleando en realidad ninguna ley sino una nueva, es decir, confeccionada por él mismo. Es decir, el optar por una ley entraña empleo de su integridad y en todo su régimen. Ahora bien, este proceder sobre imposibilidad de atribuir simultáneamente dos leyes tiene una única excepción en nuestro Código Penal, que es el previsto en el artículo 3, y lo es con relación al cómputo de la prisión preventiva, en donde se observará, dice, separadamente la ley más favorable al procesado. Entonces, ante esta hipótesis legal, bien puede el juez encimar una ley para dicho cómputo y otra para calificar legalmente el comportamiento delictivo e imponer la sanción. En respecto a las que son las leyes intermedias, este tema tiene relación en cuanto a qué ley se aplica sobre un hecho delictuoso aún no juzgado definitivamente, y que desde el momento en que se cometió y hasta el dictado de la sentencia definitiva se han sucedido distintas leyes, es decir, lo que se conoce bajo el nombre de leyes intermedias. Vamos a ver un ejemplo para entender esto. Supongamos el siguiente ejemplo. Juan cometió un hecho delictivo que al día de su concreción el mismo estaba reprimido, supongamos, con una pena de 1 mes a 2 años de prisión. Luego, en el momento de efectuarse la audiencia de control de acusación por dicha infracción, fruto de una nueva ley, pasa a tener una pena de 15 días a 6 meses de prisión, pero finalmente, al instante de dictársele su condena, una última ley reprime aquel hecho, ¿sí?, con una pena de 1 a 3 años de prisión, es decir, que vuelve a agravarla. Es decir, entonces, frente a este panorama, ¿cuál es la ley la que corresponde emplear en este caso concreto? Y bueno, en realidad es la segunda, la que dispone la pena de 15 días a 6 meses de prisión por ser la más favorable al justiciable. Es decir, consiguientemente en este juego de selección y a los efectos de determinar cuál es la ley más benigna hacia el reo, siempre debemos apreciar que puede no ser ni la norma de la época en que se cometió el delito, ni la de la época en que se dictó el fallo, sino precisamente una ley intermedia, que es la que surge más favorable al reo. La ley más benigna y la cosa juzgada. Bien, la tesis de la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna también opera para el caso en que un hecho delictivo haya sido juzgado y recaído sentencia firme, ya sea porque la nueva ley considera que el mismo no debe ser penado o debe serlo con una pena menor. Es decir, no aplicar esta ley más benigna y seguir sancionándolo con la pena más grave constituiría un evidente acto de injusticia. En consecuencia, no obsta el principio de la cosa juzgada, que el principio de la cosa juzgada es un instituto procesal que tiene la virtualidad de hacer irrecurribles por el agotamiento de instancias los fallos judiciales. Pero bueno, en este caso
Aquí no se pone en duda la justicia del fallo recaído, porque de hecho ya fue condenado, pero al desaparecer la ley que dio fundamento precisamente a la condena, desaparece también el sustrato de la cosa juzgada. Por consiguiente, la retroactividad de la ley penal más benigna prima siempre sobre la cosa juzgada, es decir, se aplica igualmente aún habiendo o existiendo cosa juzgada en el caso. Esto hasta el cumplimiento de la condena o hasta que se extingan todos los efectos de la misma. En cuanto a las leyes interpretativas, son aquellas que aclaran el contenido de otra y tienen una instrumentación retroactiva en la medida en que sea para beneficio del perseguido penal. Esto conforme artículo 2 del Código Penal, y realmente se tratan de normas auténticamente interpretativas y no de introducción de modificaciones reales en el contenido del Código Penal. Y en un mismo norte, la ley será considerada también interpretativa si viene a aclarar o a determinar el alcance de otra ley que puede entenderse de diversas maneras o admitir diferentes interpretaciones. En realidad, el contenido de la ley interpretativa tiene que encontrarse en el texto de otra ley para permitir así eliminar la oscuridad de los conceptos o expresiones utilizados por el legislador. Es decir, nunca podrá aquella modificar el alcance de la otra, sea agregando o alterando su espíritu. Va de suyo entonces que la ley interpretativa no es una nueva ley en el sentido que sucede o deroga la anterior como hemos visto, sino que interpreta otra ya vigente. Por tal razón, lo que va a hacer es producir sus efectos a la fecha de vigencia de la norma que interpretan. En cuanto a las leyes penales en blanco y su planteo de inconstitucionalidad, en la bolilla 5 ustedes pudieron ver, o se hizo mención sobre lo que debe entenderse por ley penal en blanco y cuál era el alcance legal que tienen estos tipos de leyes. Bueno, no obstante, lo que ocurre en la realidad o en relación a este tema que nos ocupa, es preguntarnos acerca de si dichas disposiciones, esto es decretos, ordenanzas que pertenecen a otra rama del derecho no penal, pueden válidamente extenderse en cuanto a su aplicación. Por ejemplo, cuando supongamos por alguna de esas normas el hecho criminal sufre una alteración esencial que provoca una modalidad más favorable hacia el caso judiciable. Pues la respuesta en estos casos es afirmativa, por cuanto si aquellas modifican los elementos del tipo de una manera más benigna, obviamente que su utilización se va a tornar obligatoria en función de lo que venimos hablando de los principios. Ahora bien, cuadra consignar que no toda la doctrina piensa lo mismo. Hay un sector que estima que la ley penal en blanco siempre fue sospechosa de lesividad al principio de legalidad formal y además abre la puerta a la analogía y a la aplicación retroactiva, motivos con los que bastaría para en sí considerarla inconstitucional. Sin embargo, frente a esta crítica hay que sostener que las únicas leyes penales en blanco cuya constitucionalidad es tolerable son las llamadas impropias, o sea, las que reenvían a otra norma emanada de la misma fuente. Asimismo, este reenvío puede ser interno, es decir, a otra disposición de la misma ley, o externo, es decir, a otra ley de igual jerarquía que la penal. Y bajo este marco, tales leyes van a ser siempre constitucionales, pero siempre y cuando además que el complejo resultante de ambas normas no viole otros principios limitativos de garantías constitucionales como ser el de la estricta legalidad, proscripción de la analogía y no retroactividad, entre otros, ¿no? Bien, en cuanto a las leyes temporales y excepcionales, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución Nacional y el Código Civil, la ley penal, una vez sancionada y promulgada, solo puede ser derogada por otra ley posterior y no va a prevalecer contra su observancia el desuso ni las costumbres o las prácticas en contrario. Esto hay que tenerlo presente. Por lo cierto, pero lo cierto es que hay algunas leyes penales que pierden su vigencia sin ser derogadas por otras. Y sería el caso de las denominadas o llamadas leyes temporales o transitorias y las excepcionales, que por lo general son más severas. Entonces tenemos por un lado las leyes temporales, que no hacen otra cosa que marcar un plazo de duración de su vigencia, es decir, que prefijan una autoabrogación, por ejemplo lo que ocurrió con las leyes de agio, las leyes de especulación y de abastecimiento, y en consecuencia los hechos en ellas previstos solo
deberán ser castigados cuando sean ejecutados dentro del plazo que ha fijado la norma. Por lo tanto, estas leyes serían utilizables para todos los delitos cometidos durante el plazo de su estricta vigencia. Y por otro lado tenemos las leyes excepcionales, que son también del tipo transitorio o temporarias, pero si bien no tienen determinada fecha expresa de vigencia, están destinadas a regir solo mientras dure la situación de hecho excepcional que las determina. Por ejemplo, una epidemia, que es la que estamos viviendo hoy en día, una inundación, un terremoto, entre otras cosas. Por lo tanto, resulta lógico que ellas, o esos tipos de leyes, se usen aún después de su derogación a los hechos ocurridos durante su vigencia. Si bien su derogación se debe a que ha desaparecido la situación de necesidad, permanece inalterada la reprobación del hecho cometido durante su vigencia. Para concluir en lo que hace a nuestro ordenamiento jurídico, debemos decir lo siguiente. Por un lado, la ley penal es retroactiva cuando es más benigna, principio general. Hasta la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, esta regla solo tenía carácter legal, que estaba previsto en el artículo del Código Penal, pudiendo ser derogada o excepcionada por otra ley de igual naturaleza, como bien vimos. Estas leyes eran las que la doctrina llamaba excepcionales y temporarias. Se sostenía que en estos casos no operaba la retroactividad de la ley penal más benigna, pero con la celebración de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por nuestra Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, ya no se admiten excepciones, por lo que rige con carácter de garantía constitucional el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna, sea esta permanente o transitoria. Consecuentemente, y en base a esto, si en el momento de la comisión del hecho hubiera una ley A, supongamos transitoria, y luego se dictara una ley B que deroga la ley transitoria, volviendo al régimen anterior del Código, se deberá aplicar la ley más benigna por imperio precisamente la garantía constitucional establecida en el artículo 9 del Pacto y en el artículo 15 de la Convención de la cual he hecho mención. En cuanto a las medidas de seguridad y su disputa en la doctrina, podemos decir que en cuanto a estas, el reconocimiento del dogma de la defensa como base del derecho penal ha llevado a determinada doctrina a no admitir la benignidad de la ley cuando se trata de su imposición o de imponer una medida de seguridad. Por lo tanto, se aplica la ley vigente del momento en su ejecución. Bien, frente a dicha corriente hay una posición intermedia, que es la que sostiene Núñez, que dice que solo acepta el efecto retroactivo para los casos de medidas de seguridad curativas o tutelares, esto conforme a artículos 34, incisos 1, párrafo segundo del Código Penal, o tutelares, que es lo que tiene que ver con la ley de minoridad, la 22.278, y no para la del tipo eliminatorias, como por ejemplo en el artículo 52 del Código Penal. Por cuanto a su objetivo apunta a la defensa de la sociedad frente al comportamiento de sujetos cuya peligrosidad proviene de un modo de actuar, es decir, delincuentes habituales o delincuentes que son reincidentes. Una vertiente amplia, por otro lado, con Terán Lomas a la cabeza, predica que resulta inadmisible la exclusión de las medidas de seguridad del ámbito de la regla que establece el imperio de la ley más benigna, esto de acuerdo al artículo del Código Penal, pues dice que ellas tienen como punto de partida la comisión de un hecho delictivo del cual son consecuencias jurídicas y se concretan en la privación o limitación de bienes jurídicos. Así, para con ambas rige entonces el principio de legalidad. De igual forma piensa Zaffaroni, quien dice que la nueva ley imponga medidas de seguridad no previstas, por cierto, en la anterior, esto es, la del momento del hecho, no puede aplicarse retroactivamente, tras considerar que el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos cierra definitivamente esta controversia. Y dicha norma, ¿qué es lo que dice? Dispone que nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello. Entonces, en función de este precepto legal de raigambre convencional, Zaffaroni insiste una vez más en que no es posible que se imponga una medida de seguridad en estos términos. Bien, vamos a continuar en la próxima clase
con tiempo del delito, que es el punto 1M, y así vamos a dar en finalización con el capítulo 7, con la bolilla 7 prevista en el programa para esta materia. Muchas gracias.